Bienvenidos, amados hermanos en Cristo, quinto día en nuestro itinerario, domingo 18 de febrero de 2022 y primer domingo de Cuaresma. Génesis capítulo 9, versículos 8 al 15. Dios dijo a Noé y a sus hijos: yo hago un pacto con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que les acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos aquellos que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y añadió Dios: esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todo lo que vive con ustedes para todas las edades. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, aquí en este texto aparece Dios haciendo un pacto con Noé, con sus descendientes y con todos los que salieron del arca. De ahí para atrás se ha borrado toda la humanidad. La pregunta es: ¿cómo es posible que después del diluvio y que se haya salvado la familia de Noé, que fue la única que quedó, pues vuelve y se multiplica posteriormente el mal sobre la tierra? Cada vez que nosotros nos apartamos de Dios, el mal viene sobre la humanidad. Porque el hombre, al apartarse de Dios, comienza a hacer cosas llevadas de su maldad, llevados de su egoísmo, llevados del pecado, que destruye y siembra muerte, dolor, sufrimiento a lo largo y ancho de la humanidad. Pero el pacto de Dios no volverá a enviar otro diluvio sobre la faz de la tierra, y dice que no volverá a destruir a los vivientes. Pero hoy escuchamos varias profecías donde nuevamente, a causa de la maldad, Dios dice que va a destruir. Entonces son cosas que yo tendría para preguntarle de alguna manera a Dios: ¿por qué después de haber hecho una promesa de no volver a destruir a los seres vivientes, que me perdone Dios, yo que soy polvo, para preguntarle si Él hizo una promesa y Él no es hombre ni hijo de hombre para retractarse de lo que promete? Y entonces definitivamente la maldad es muy grande sobre la faz de la tierra, y es el mismo hombre quien está sembrando nuevamente destrucción sobre la humanidad. Vamos rápidamente al Salmo. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para quienes guardan tu alianza. Queridos hermanos, si nosotros profundizamos en el Salmo, entendiendo que nuestra misión es pedirle al Señor que nos enseñe sus caminos, que nos instruya en sus sendas, que haga que caminemos con lealtad delante de Él, y pedirle humildemente que nos enseñe su voluntad, y que después nosotros con humildad simplemente digamos: yo quiero cumplir ese camino que el Señor me está trazando, que entre otras cosas esas sendas del Señor están basadas, construidas sobre su misericordia y la lealtad que Él tiene para con quienes guardan su alianza. Es decir, Dios ha hecho una promesa de estar con aquellos que guardan su palabra, aunque a veces nos encontramos nuevamente con el hecho de que las personas que se han apartado de Dios con su orgullo hacen mal sobre la humanidad, y cuando ellos van a hacer daño no le preguntan a nadie: ¿usted es cristiano? ¿Usted no es cristiano? ¿Usted cree en Dios o no cree en Dios? Para saber si le hago o no el mal. El que es del mal hace el mal a quien quiera que sea, a los mismos malos y a la gente buena. Y nos vamos a la segunda lectura rápidamente. Primera de Pedro 3, 18 al 22. Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez y para siempre, el inocente por los culpables, para conduciros a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.
con este espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes. Con la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva, que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo y se le sometieron los ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios. Queridos hermanos, en esta segunda lectura se nos habla de una muerte efectiva. Jesús, que Pedro dice, como era hombre lo mataron, pero Jesús en el Evangelio dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Tengo el poder para entregarla y tengo el poder para tomarla. Pero Él se está ofreciendo al Padre en sacrificio por amor a nosotros, que no somos nada, pero que llenos nuevamente de orgullo, de prepotencia, queremos poner siempre a prueba a Dios. Y Dios es grande, y Dios es eterno, y Dios es misericordioso, y Dios nos salva. Pero nosotros no podemos creernos por encima de Dios, ni pretender que Dios está endeudado con nosotros. Entonces simplemente Jesús, por medio del Espíritu, entrega la vida y es capaz de tomarla de nuevo. La paciencia que Dios tuvo en tiempos de Noé fue una paciencia que se manifestó mientras se construía el arca. Entonces, en ella fueron salvados 8 personas. Las personas que se van a salvar y que hoy hacen parte de la nueva arca, que es la iglesia, aquellos que viven conforme al corazón de Dios, aquellos que viven conforme al deseo de Dios. Queridos hermanos, qué bueno que nosotros hoy podamos comprender que nuestra misión es subirnos al arca, subirnos a la barca de la iglesia, que es la barca de Pedro, y simplemente recordar que el bautismo que se vive en ese tiempo, es decir, muerte al pecado para resucitar a una nueva vida, el diluvio simplemente es una prefiguración del bautismo que actualmente nos está salvando, que de alguna manera la función de ese bautismo es infundir en nosotros una conciencia pura según el corazón de Dios, y que de alguna manera pues nosotros comprendamos que Jesucristo es verdaderamente el Rey de la creación en el cielo y en la tierra, y a Él se han sometido hasta los ángeles del cielo. Evangelio de San Marcos capítulo 1 versículos 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto durante 40 días y 40 noches, dejándose tentar por el demonio, por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Queridos hermanos, en este mensaje de la palabra, entender que Jesús se retira 40 días al desierto para ayunar. En esta versión de Marcos, Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el demonio. Esta versión es un poco más corta, puesto que la otra nos dice, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y luego lo lleva a la montaña la más alta y le muestra los reinos del mundo. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Lo lleva a la parte más alta del templo, tírate, porque Dios ha dicho que enviará a sus ángeles para que sus pies no tropiecen en piedra. Y ha tentado a Jesús con las 3 principales tentaciones que tiene el ser humano: el placer, el tener y el poder. Sería muy bueno, mis amados hermanos, que nosotros hoy, en el momento de la tentación, aprendamos a responder como Jesús al maligno desde la palabra de Dios. Si nosotros respondemos desde la palabra de Dios, pues el maligno no va a poder tentarnos a nosotros. Y por acá más adelante simplemente dice que cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea
para comenzar a predicar. Está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Y en la última parte de este Evangelio nos dice que cuando arrestaron a Juan, Jesús se retira a Galilea, donde comenzó a predicar. Se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Para Jesús, el arresto de Juan es una señal de que es el momento de comenzar su misterio de evangelización. Y es el llamado a todos los hombres, a toda la humanidad, que debemos convertirnos y que debemos volver al Evangelio. Creer en el Evangelio, que es la buena noticia que Jesús ha venido a traernos a toda la humanidad. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos humildemente que nos concedas la gracia de recordar la promesa del Padre, de que cada vez que veamos el arco en las nubes, no es señal de una ideología humana alterada en contra de tu voluntad, sino el recuerdo de tu misericordia para con Noé y la promesa de que no destruirás nuevamente a la humanidad. Qué bueno nosotros poder hoy decirte con el salmista que tus sendas, Señor, son misericordia, lealtad para quienes guardan tu alianza. Que nosotros hoy guardemos en nuestro corazón tu palabra y que nos volvamos a ti con humildad y sencillez de corazón. Y amado Señor, que reconozcamos que tú has muerto una vez y para siempre para traernos salvación y restauración. Y cada vez que estemos experimentando la tentación, tengamos el valor de encomendarnos al Padre y al Espíritu y a ti, amado Jesús, para ser triunfadores y vencedores de cualquier tipo de tentación. Por último, regálanos siempre la gracia de creer en tu palabra, en la buena nueva y vivir una vida conforme a tu corazón. Amén. Amados hermanos, espero que este video les llegue al corazón y les permita vivir en un crecimiento espiritual que les lleve constantemente a estar más cerca de Dios, abandonar el mal, abandonar el pecado, abandonar todo aquello que es contrario al deseo de Dios. Les invito para que compartan este video en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, e invitemos a muchísimos hermanos para que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a internet. Por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga y alabado sea Jesucristo.